Hola, hola. Bueno, en este tercer video de esta consigna tenemos que hablar de la serie de potencia. A ver, ¿qué es una serie de potencia? En pocas palabras es una serie, como esta que se ve acá y como las que hemos trabajado a lo largo del curso, que involucran a una sucesión, que es el a sub n, pero adentro involucran a x, a la letra x. Eso es lo que hace la serie de potencia. Las series de potencia tienen tres posibilidades de convergencia. La primera, que es este caso que está aquí, ¿sí? Que es que solo converja en el centro. ¿Sí? Las series tienen un radio, un centro. El centro va a ser este siempre, el C. ¿Saben? Entonces, una posibilidad para las series de potencia es que converjan solo en su centro. ¿Cuándo ocurre eso? Algo muy importante aquí es de rescatar es que para ver la convergencia de series de potencia vamos a utilizar el criterio de la raíz y el criterio de la razón. Entonces, cuando el límite del criterio de la raíz o el criterio de la razón me dé infinito, ¿sí? Entonces eso significa que el radio de la serie va a ser cero y por ende entonces la serie solo va a converger en su centro. ¿Sí? Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que la serie converja en un intervalo. ¿Okay? Es decir, que aquí está su centro, ven que aquí está su centro, ¿okay? Y aquí hay un radio, que es una distancia, que se mueve hacia la derecha de su centro y hacia la izquierda de su centro. Y está la última posibilidad, que es que la serie converja para cualquier valor de x. ¿Sí? ¿Eso cuándo va a pasar? Cuando usted calcule el límite del criterio de la razón o el criterio de la raíz y que ese límite te dé cero. Entonces, eso lo que se va a significar es que su radio sería infinito. ¿Sí? Pero yo sé que esto nuevamente es un poquito complicado verlo así, entonces veamos un ejemplo. Les voy a hacer un ejemplo. Analice la convergencia, y entonces la serie de potencias de la que vamos a hablar es esta, analice la convergencia de la serie desde n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1, de x a la n entre 6 a la n. ¿Okay? Primero, quiero aclararles algo. El centro de esa serie de potencias es cero. ¿Por qué? Porque no hay nada a la par de la x. Ven que la x está solita elevado a la n. Cuando eso pasa, es que el centro es cero. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo aquí en vez de tener, no hace un momento, si yo aquí en vez de tener x a la n, hubiese tenido, qué sé yo, x menos 3 a la n, ¿está bien? Entonces ahí diríamos que el radio es 3. Siempre lo contrario a esto. Es decir, ven que aquí dice menos 3. Entonces el centro sería 3, positivo. Pero, como acá, en el ejemplo que teníamos originalmente, no hay nada a la par de la x, entonces decimos que su centro es 0. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero es, note que c igual 0. ¿Okay? Y entonces ahora, lo primero que usted va a hacer es calcular ya sea criterio de la razón o criterio de la raíz. Si ustedes están todas, para ese criterio de esa serie, sirve más usar criterio de la raíz. Entonces voy a calcular, calculemos, voy a calcular límite de n que tiende al infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por x a la n entre 6 a la n. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eso es lo que hay que calcular. Ahora yo quiero que entiendan que ese valor absoluto yo lo puedo subdividir en pedacitos. Es decir, eso es lo mismo que el límite de n que tiende al infinito, de la raíz enésima, del valor absoluto de menos 1 a la n más 1, ¿ok? Por el valor absoluto de x a la n entre el valor absoluto de 6 a la n. ¿Ok? Recuerden que habíamos hablado que menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1 solo tiene dos opciones, ser menos 1 o ser 1, ser menos 1 o ser 1. Pero cualquiera de las dos, ya sea menos 1 o 1, cuando lo metamos en valor absoluto, va a dar 1. ¿Está bien? Entonces, esta partecita de acá da 1. ¿Ok? Bueno, y ahora lo otro que quiero que vean es que esta n de acá y esta n de acá se pueden cancelar con la raíz. ¿Saben?
Entonces vean que te quedó, esto simplemente te quedó límite de n que tiende al infinito, ¿ok? Del valor absoluto de x entre el valor absoluto de 6, que fue lo único que quedó. Porque ese x a la n y ese 6 a la n salieron de la raíz, porque como la raíz era a la n y ellos estaban elevados a la n, entonces cancelaron la raíz. Bueno, ya ustedes saben entonces que esto te queda el límite de n que tiende al infinito de valor absoluto de x. La x sí la tienes que dejar en valor absoluto porque no sé quién es. Y eso dividido entre valor absoluto de 6, pero ustedes saben que valor absoluto de 6 es 6. ¿Okay? Y aquí ya el límite no hace falta porque recuerden que el límite tendría a n. ¿Está bien? Y ya ahí no había n's presentes, entonces ya ahí el límite no está haciendo nada. ¿Sí? Bueno, pero esto de acá es el resultado del límite, ¿verdad? Ese es el resultado del criterio de la raíz. Pero recuerden que por lo que aprendimos la semana anterior, en el criterio de la raíz, usted ocupa que el resultado del límite sea menor que 1 para que haya convergencia. ¿Está bien? Entonces, esta cosa de aquí tiene que ser menor que 1. Y bueno, aquí entonces puedo hacer un toquecito, que es que este 6 que estaba dividiendo, mándalo a multiplicar. Entonces te queda valor absoluto de x menor a 6. ¿Está bien? Pero esto es regla de oro, siempre apréndaselo. Cuando usted tiene que el valor absoluto de x es menor que algo, entonces lo que significa es que ese algo en negativo es menor que la x, pero la x es menor que ese algo en positivo. ¿Ven? Cuando me refiero a ese algo, me refiero al 6, ¿verdad? Entonces ven que la x es más grande que ese algo en negativo, pero es más pequeña que ese algo en positivo. ¿Okay? Bueno, entonces ya usted sabe que en este caso lo que significa eso es que la serie, por el momento, entonces por ahorita, la serie está convergiendo, por ahorita converge en menos 6 a 6. Así, eso es lo que significa. Abierto. Vean que los intervalos están abiertos. Ocupamos analizar qué pasa con los extremos. Es decir, qué pasa exactamente con el menos 6 y con el 6. Entonces, para ello, recuerden que la serie original, les vamos a poner aquí, analicemos los extremos. Recuerden que la serie original era que la sumatoria es de n igual 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, por x a la n, de 6 a la n. Entonces, para ver eso, usted lo que tiene para analizar los extremos, tienes que cambiar la x por cada uno de los extremos. Entonces, primero voy a poner qué pasa cuando x es menos 6, que es el extremo izquierdo. ¿Sabes? Entonces te va a quedar sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1, por menos 6 a la n, entre 6 a la n. ¿Sí? Está bien. Pero recuerden que en mate, menos 6 a la n es lo mismo que menos 1 a la n por 6 a la n. Entonces esto es lo mismo que sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1, ¿sí? Por menos 1 a la n, ¿ok? Menos 1 a la n por 6 a la n. Entonces recuerden que usted tiene, y todo eso dividido entre 6 a la n. Entonces, recuerden que si usted tiene menos 6 elevado a la n, eso es lo mismo que menos 1 a la n por 6 a la n. ¿Saben? Bueno, obviamente aquí lo que hicimos es cancelar el 6 a la n, se cancela, y entonces solo te queda menos 1 a la n más 1 por menos 1 a la n. Y por reglas de potencia, ¿sí? Eso sería menos 1 a la 2n más 1. A ver, porque recuerden que por reglas de potencia agarro esto y lo sumo con esto, ¿verdad? Y n más n, 2n. Y el 1 pues solito, ¿verdad? Pero recuerden que menos 1 elevado a la 2n más 1, recuerden que 2n más 1 es la forma de un impar, ¿sí? Un impar siempre te la forma 2n más 1. Entonces ese menos 1 siempre va a estar elevado a un impar. Y menos 1 elevado a un impar siempre da menos 1. Entonces al fin y al cabo esto es sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1.
¿sí? Pero no importa, lo que ustedes tienen que darse cuenta es que esa sumatoria es divergente. Ok, entonces como la sumatoria te da divergente, eso significa que el menos 6 debe permanecer abierto, no se puede cerrar, solo se cierra si es convergente. Ahora, voy a analizar aquí a la parcita qué pasa cuando x es 6. ¿Okay? Cuando x es 6 significa cambiar las x por 6. Entonces, ojo lo que vas a hacer. Eso sería sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1 a la n más 1, ¿ok? Por 6 a la n entre 6 a la n. ¿Sí? Esto se cancela y solo te queda sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1 a la n más 1. Pero claramente la sumatoria de menos 1 a la n más 1 diverge. ¿Está bien? Esta de aquí diverge. Entonces, como diverge, significa que el 6 tampoco se puede cerrar. Entonces, por lo tanto, el intervalo de convergencia de esa serie de potencias, el intervalo de convergencia es de menos 6 a 6, abierto, de menos 6 a 6. ¿Sí? Y bueno, ahí ya termino el ejercicio. Entonces, eso es lo que quería que viéramos un poquito sobre las series de potencia.